Dios le bendiga, amado de Dios. Qué bueno encontrarme contigo otra vez y compartir una reflexión este domingo como intentamos hacerlo cada domingo, salvo que haya razones de fuerza mayor o esté viajando. Hoy quiero compartir sobre la economía o administración de la gracia de Dios. Si tienes Biblia, yo te ruego que estés buscando Efesios capítulo 3 del 1 al 13. Y quiero comenzar con dos definiciones importantes. La gracia de Dios. ¿Qué es? Es el amor de Dios derramado sobre la vida de toda persona que es alcanzada por el Evangelio. Y no solo acepta a Jesús como el Señor de su vida, sino que además comprende que en la cruz pasó algo que afecta su vida presente, su vida pasada y su futuro. Y al comprenderlo, sabemos que lo comprende porque responde a este tremendo amor poniendo su vida en manos del Señor y descubriendo la importancia que, además de creer en Jesús, mucha gente dice, creo en Dios, Jesús sea el Señor de su vida. La gracia actúa tanto en el pasado como en tu presente y futuro. En teología bíblica, según definición, está lo que hemos llamado la realidad de las 3P. Las 3P están vinculadas con el pecado. Dios te ha salvado, pasado, ayer, de la condena o pena del pecado. Es decir, que has recibido el perdón que Dios derrama sobre todo aquel que cree al aceptar el precio que Jesús pagó en la cruz. Y en la Biblia, Romanos 5.1, a esto se le llama justificación. Eres considerado justo, aunque eres pecador y has pecado, Dios te ve como una persona tocada, alcanzada, cubierta por la gracia de Dios, y Dios te salva de la condenación o pena que merece todo pecador. Luego de esto viene en forma continua hasta que partas a su presencia o Dios venga a buscar a su iglesia, lo que nosotros llamamos la santificación. Dios en el presente a los creyentes los está librando del poder, dominio o control del pecado, porque Dios precisamente para eso derrama el Espíritu Santo, no para que vivas bajo la ley, bajo conceptos religiosos, tradiciones, preceptos o atado a una religión, sino para ser libre precisamente de todo eso, pero también libre del poder del pecado cuando uno está bajo la ley de Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, como dice Romanos 8.2. Romanos 6.22 también va a hablar de esto. Y en algún momento, todos los que están acá y los que ya han partido y son hoy almas descarnadas, en la resurrección van a ser vestidos con un nuevo cuerpo, el cual no tiene presencia de pecado. Es decir, que Dios nos salva de, primera P, la pena del pecado. 2, Dios nos salva del poder del pecado. Y 3, seremos salvos de la presencia del pecado que queda aquí en el cuerpo de muerte. Al leer Efesios 3 quisiera compartir contigo, usar la Reina Valera contemporánea, que dice así: por eso yo, Pablo, escribe a esta iglesia, estoy preso por causa de Cristo Jesús para el bien de ustedes, los no judíos. Sin duda, ustedes se habrán enterado que el plan de Dios, en su bondad, me asignó para bien de ustedes. Me refiero al misterio que declaró por revelación Dios dio a descubrir, como ya lo había escrito brevemente, es decir que acá hay una mención de una carta que no tenemos, no nos ha llegado, no ha sido preservada. Dios por alguna razón no permitió que esta carta que Pablo escribió antes fuera preservada. Verso 4 dice, al leerlo, esta carta, la segunda que Pablo está enviando a esta iglesia, se dan cuenta que conozco el misterio de Cristo. De esto está hablando el Señor, a través de Pablo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad tal como ahora se ha dado a conocer a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora sabemos, por medio del Evangelio, que los no judíos son coherederos, miembros del mismo cuerpo, la iglesia, y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús. 3 cosas importantes. Por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada conforme a su gran poder, yo fui designado ministro de este Evangelio. Dice Pablo en el verso 8, yo, que soy el menor
el más pequeño de todos los santos, he recibido el privilegio de anunciar a los no judíos el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Y en el 9 Pablo dice, y de hacer entender a todos cuál es el plan del misterio de Dios, el creador de todas las cosas, que mantuvo en secreto antes, para dar a conocer ahora, en este tiempo, por medio de la iglesia, su multiforme sabiduría a tanto los principados y poderes en lugares celestiales, verso de acuerdo, conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. En el 12 dice, en quien tenemos seguridad y confiado acceso por medio de la fe en Él. Por tanto, les pido que no se desanimen por causa de los sufrimientos por ustedes. Al contrario, considérenlo motivo de orgullo. Esta es una de las cartas que Pablo escribe y va a revelarnos varias cosas en este breve párrafo del capítulo 3, el Señor a través de Pablo. Pablo nos dice que no está preso por causa de los romanos, no está preso de los romanos, sino está preso de Cristo. El amor de Dios ha logrado unas cadenas que ha generado que él, que antes despreciaba como Saulo a los gentiles, hoy responda al llamado que Dios había puesto en su corazón y sirva a los gentiles. Es decir, que se sentía preso por amor a ellos. 2. Hay una dispensación que Pablo está hablando acá y es importante entenderlo porque mucha gente está confundida sobre esto. O administración de la gracia de Dios provista, hecha en la eternidad. No es algo nuevo, no es algo que Dios improvisó. No vino cuando la gracia de pronto suplió o cubrió la incapacidad del pacto mosaico, sino que se revela en el tiempo de la iglesia, no solo a los renacidos nuevos, sino que también está al alcance de todo aquel que busca sinceramente a Dios, pero a la misma vez está oculta, no puede ser revelada a todos aquellos que tienen el velo de Moisés, el velo de los religiosos, el velo de los judíos, porque se niegan a aceptar que Jesús es el Mesías y que viene y transforma una vida. Muchos hoy pueden estar incluidos en esta gracia de Dios, en este favor de Dios. Es decir, Dios también quiere, si aún no has experimentado su amor, el conocimiento de su persona y lo que Dios quiere hacer contigo, Dios quiere alcanzarte precisamente para esto, para que le conozcas su amor y ese amor derramado sobre tu vida no solo traiga perdón, te dé nueva vida y te transforme. Es llamativa la palabra que Pablo va a usar, o usa mejor dicho, en el versículo 2, administración. La Reina Valera dice dispensación. La Biblia de América y la NIV dicen el plan de la gracia. En griego, la palabra es una palabra muy conocida hoy en el lenguaje de los medios. Oikonomos. Oiko significa casa o familia, y nomos, ley o gobierno. De ella deriva oikónomos o economista. Es decir, que la palabra significa gobierno de una casa o familia y también aplicable a una nación. La palabra indica que era parte del plan de Dios, así se traduce la Reina Valera, incluir en la casa o familia de Dios a los no judíos. Este mensaje podría llamarse, como dije antes, la economía, la oikonomos de la gracia de Dios. En el final del verso 3 notamos que existió una breve carta, como comenté cuando la leía, y que esta epístola se ha extraviado. Pablo anticipa esto en la Escritura, pero Pablo comprende que lo más importante es lo que ahora está dando a conocer y que ha dado a conocer a los que creen en los propósitos de Dios, que para otros está vedado o velado. Es decir que Pablo va a decir que hay un velo, según de Corintios 3:14, que impide a los judíos que no se convirtieron, a todos los religiosos, comprender esta gracia o economía de Dios. La revelación en este tiempo no pasa por cosas nuevas, sino por comprender lo que ya estaba escrito y que aún no habíamos entendido y que el Espíritu Santo nos da a conocer, nos permite entender, nos permite descubrir y está allí en esa riqueza tremenda que es el manual de Dios. Y antes, por estar alejado de Dios, por no estar bajo la dirección del Espíritu Santo, no entendíamos. De aquí la importancia de contar, de buscar, de tener a nuestro lado al divino ayudador, que
Juan describe con la palabra en griego paracleto, el llamado para estar al lado nuestro. Dios lo pone al lado de todo aquel que ha abierto su corazón a Dios, pero también aquel que sinceramente busca a Dios. En el verso 4 Pablo señala que este discernimiento, entendimiento viene de Dios y también está al alcance si sinceramente está buscando de Dios. Lo que Dios revela a los demás a través de los apóstoles y los profetas, versos 5 y 6, es que los gentiles eran, primero, vuelvo a repetir, como dice el texto, coherederos. Tienen los mismos derechos de los judíos. Miembros del mismo cuerpo. Y ese cuerpo no es Israel, es la iglesia, algo nuevo. La iglesia es vino nuevo en odres nuevos. Dice Jesús claramente en Mateo 9:17, participando del pacto de la promesa. Génesis 2, estaba Pablo remontándonos en una infidencia a Génesis 12, la promesa hecha a Abraham, que no era judío, no era hebreo, era arameo. Reina Valera dice, coparticipantes. Esta es la buena noticia, el evangelio, la gracia y el llamado de Dios no tiene barreras étnicas ni religiosas, es para todos, para vos, para mí, para cualquier persona que responda al llamado de Dios, sea atraído por Dios o esté necesitando de Dios y busque a Dios de corazón, tan humildemente como para decir, Dios, llévame a tu presencia. Pablo, ante Saulo, reconoce el poder y el alcance de la gracia transformada porque él mismo la había experimentado, porque antes había sido un perseguidor de la iglesia y fue llamado a ser mensajero de los que antes perseguía, su apóstol. Hay tremendas verdades de Dios. La gracia no opera sola, sino que por el poder o el accionar del Espíritu Santo son verdades que transforman vidas, cambian vidas, traen paz, traen perdón, traen seguridad, traen nueva vida, reorienta el que estaba perdido o alejado conforme, y esto es importante, al propósito de Dios. Tal vez pienses, yo no tengo el llamamiento de ser apóstol ni pastor, pero la palabra ministro aquí, diáconos en griego, significa servidor y tiene la misma raíz. Dios nos llama a todo creyente que realmente responde al llamado de Dios. Nos damos cuenta porque tiene el deseo. Dios pone el querer como el hacer, dice Filipenses 2:13, de servirle, de ser un servidor, de ser útil, porque eso es lo que hace la gracia de Dios. Te convierte en alguien al servicio de Dios, en un servidor de Dios, alguien dispuesto para Dios. El que no está dispuesto para Dios no ha conocido la gracia o experimentado lo que hace la gracia de Dios, porque el Espíritu Santo nos mueve, nos cautiva. El Evangelio es inclusivo, es abarcativo, abarca otras personas. Por eso Pablo, cuando habla de los dones, dice, los dones son para provecho de otros y encuentro que soy de bendición para otros. Por eso me involucro en la iglesia, me involucro en otras personas y veo cómo puedo ser de bendición en mi trabajo, en mi oficina, en mi taller, en el colegio, porque entiendo que estoy enrolado en el ejército, la familia de Dios. Luego Pablo en el verso 8 dice que su labor, que es por gracia recibida, es un privilegio, traduce la Reina Valera contemporánea, requiere algo importantísimo. Mucha gente ha olvidado o ha perdido. Humildad, sencillez, tanto para responder y ser instruido por Dios, pero también humildad para servir a otras personas que tal vez aún no están encaminadas o son muy nuevas en la fe y hay que sostenerlas porque son débiles en la fe. Dios nos encamina. Evita que el desvío de la soberbia o el pecado de creernos que somos más de lo que en verdad somos, porque no somos nada. Si somos algo, es por Dios, dice el mismo apóstol Pablo en otra carta. La condición es servir. Y comprender esto es importante, es vital, porque la carne y la debilidad que tiene todo creyente, toda persona, nos va a tirar, nos va a llevar al sentido contrario. Pero la dirección correcta, como yo voy a explicar este mismo domingo en el culto presencial, es que tus pies están orientados para que vayas hacia adelante, hacia el propósito, hacia el plan que Dios tiene para tu vida. Al final del verso 8, Pablo fortalece el concepto diciéndonos que la revelación es algo recibido. Y usa esta palabra, una palabra muy particular en griego que significa no rastreable. La Reina Valera traduce inescrutable. La Biblia de América,
usan incalculables riquezas. Y que esto es lo que tenemos que sacar a la luz. En el Nuevo declara que esto que antes estaba oculto, que era un misterio, en el tiempo de la iglesia, el tiempo presente, en el tiempo de la gracia de Dios, debe ser anunciado. ¿Qué es? Dios quiere hacer algo tremendo con tu vida, con mi vida, con toda la vida de aquel que desea esa riqueza de Dios, que no pasa por lo material, no pasa por la prosperidad, sino pasa por lo que Dios quiere hacer en tu interior, en tu alma, en tu vida y también en los tuyos. Dice que somos llamados a sacar la luz, a dar a conocer este plan a otras personas. ¿Por qué? Porque ese amor, ese llamado es tan grande, es derramado de tal manera que excede nuestras necesidades para cubrir también y alcanzar, salpicar, si quieres, a otras vidas. Muchos te van a decir, Dios bendice tus planes, Dios bendice tus sueños, Dios bendice tus sueños, tus proyectos. Esto es lo que mal llamamos el evangelio motivacional. Esto es otro evangelio. Esto no es lo que la Biblia enseña, esto no es lo que el evangelio enseña. Dios no vino a bendecir tus planes, tu vida. Dios vino a bendecir los planes que ya tenía preparados para ti y llevarte de tus planes a los planes de Dios, de tus caminos al camino de Dios. Si no entendemos esto, nunca vamos a encontrar esa plenitud, ese gozo que viene de Dios. Y si en una iglesia te están enseñando que Dios vino a bendecir tus planes, tu vida, tus sueños, te están engañando, te están mintiendo. Sal de ahí. Tu vida le pertenece a Dios. Dios la pagó en la cruz, pagó por ti para transformarte en un nuevo hombre. Pero Él lo hace si se convierte en tu dueño, en tu Señor. Entonces ya, como dice Efesios 2:10, Dios tiene planes que preparó de antemano para mostrarte que son mejores que los que vos tenés, que tus propios sueños, que tus propios proyectos. Pero además, esos planes traen salvación, traen gozo y es compartir la gracia de Dios con otra vida. Dios no va a hacer cambios, no se adapta a vos. Sos vos el que tenés que adaptarte a Él, volverte a Él. Por eso su amor, su gracia suplen plenamente tus necesidades y el propósito de Dios. Finalmente, Pablo resume el propósito de Dios que ahora has dado a conocer en este tiempo. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene esta libertad. Hoy no hay impedimentos. El acceso a Dios está libre. Esta confianza por medio de la fe, no cualquier fe, la fe bíblica, la fe que emana de los evangelios, la fe que emana de acercarse y conocer a Jesús. Es una confianza que me lleva a la vida que Dios ha planeado. Entonces vos y yo nos tenemos que alinear con Dios para que en esta relación especial y cotidiana con Jesús, Él te revele en el día a día, en la misma medida que Dios trabaja en tu vida y a través de ti en la vida de otros. La clave es el verso 12. Interesante que en el verso 10 la declaración es totalmente vinculante. La iglesia es la agencia y el ámbito donde Dios hace su obra en tu vida y en la vida de otros. Y al volverme a Dios, Dios me lleva a ser parte, pertenecer a la iglesia. Y pertenecer tiene dos sentidos. El sentido eclesiástico, que tiene que ver con el gobierno, las asambleas, las decisiones, y el sentido de cuerpo, de familia, de ser parte, de tener un lugar donde adoro, aprendo, enseño, comparto y ejerzo los dones que Dios me ha dado. Pero también permito que Dios siga trabajando y sea nutrido y edificado por el vínculo con otras personas. Esta gracia, esta confianza bajo la dirección del Espíritu Santo motiva la exhortación que está en el verso 13. Preso del Señor, preso, atrapado para realizar a través de tu vida, de mi vida, de nuestras vidas, los propósitos de Dios que involucran a otras personas. Tal vez alguien está viviendo una situación no esperada, no querida. Esta gracia también es para vos. Dios quiere sacarte de esto, Dios quiere mostrar su amor, pero lo primero que tenés que hacer, lo prioritario, lo esencial, lo básico, Jesús va a decir, hay necesidades, comido, vestido, cuerpo, trabajo, pero Dios también dice, y esto es importantísimo, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo otro, todo lo que necesita, todo lo que quieras entregar a Dios, va a ser atendido por Dios. Pero primero, Dios tiene que ser tu Señor, tu Salvador y estar
al control de tu vida. Que Dios te permita entender esto. Vuelve a leer si quieres Efesios 3, repasa el mensaje, puedes volver a escucharlo. Esta noche, mejor dicho, esta tarde a las 6, nos reunimos para compartir sobre Efesios 5. Pero medita sobre lo que te he dado ahora. Abre la Biblia, busca a Dios y comparte con otros. Que el Señor sea fuente de bendición y sea tu Señor. Dios esté contigo.